Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Genealogía. En esta sección en el libro se nos habla de los distintos árboles genealógicos que se tratan a lo largo de la historia. Entonces lo que hice fue ponerlos en pantalla y los voy a estar leyendo porque creo que así se entiende bastante mejor. Como última aclaración, muchos personajes se van a repetir en los distintos árboles por uniones entre familias. Por lo tanto, árbol 1, la casa de Finwë y la descendencia Noldorin de Elrond y Elros. De Finwë tenemos por un lado a Miriel, cuyo hijo es Feanor, cuyos hijos son Medros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, Amrod y Amras. A su vez, Curufin es padre de Celebrimbor. Después tenemos a Indis de los Vanir, que tuvo 2 hijos. En primer lugar, a Fingolfin, que tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, el primero es Fingon, que tuvo de hijo a Gil-galad. Luego tuvo a Turgon, cuya hija es Idril Celebrindal, que se casó con Tuor y tuvieron a Earendil, que se casó con Elwing y de ahí surgieron Elrond y Elros. La tercera hija de Fingolfin era Aredhel, que se casó con Eol y tuvieron a Meglin. Por otro lado, el otro hijo de Indis de los Vanir es Finarfin, que se casó con Eärwen de Alqualondë. Y tuvieron a Finrod Felagund, a Orodreth, cuya hija es Finduilas, a Angrod, a Egnor y a Galadriel. Árbol genealógico 2. Los descendientes de Olwë y Elwë. Olwë de Alqualondë tuvo como hija a Eärwen, que se casó con Finarfin y tuvieron a Finrod Felagund, a Orodreth, a Angrod, Egnor y a Galadriel. Galadriel, a su vez, en su unión con Celeborn de Doriath, tuvieron a Celebrian, que se casa con Elrond y tuvieron a Eladan, Elrohir y Arwen, que luego se casó con Aragorn. Por otro lado, Elwë, también llamado Thingol, se une con Melian la Maya, y de esa unión nace Lúthien, quien se casa con Beren Erkamion, y de esa unión nace Dior, quien es heredero de Thingol, que se casa con Nimloth de Doriath, y tienen a Elwing. De la unión de Elwing con Eärendil nacen Elrond y Elros. Ya vimos que Elrond con Celebrian tienen a Eladan, Elrohir y Arwen. A su vez, Elros, eligiendo el destino de los hombres, se convierte en Tar Minyatur, y de ahí salen todos los reyes de Númenor, los señores de Andúnie, los reyes de Arnor y capitanes de los Dúnedain en descendencia directa durante la segunda y tercera edad. De toda esa descendencia que no la detalla este árbol genealógico, llegamos a Aragorn y a su unión con Arwen. El tercer árbol genealógico es la casa de Beor y el linaje mortal de Elrond y Elros. De esta casa de Beor el Viejo surge Bregor, quien tiene 2 hijos. Por un lado, Barahir, de cuya unión con Emeldir nace Beren Erkamion, quien se casa con Lúthien, de cuya unión nace Dior, heredero de Thingol, que se casa con Nimloth y de cuya unión nace Elwing. Elwing se casa con Eärendil y de esa unión surgen Elrond y Elros. Por otro lado, el otro hijo de Bregor es Bregolas, quien tiene 2 hijos, Belegund y Baragund. De Belegund nace Rian. Rian se casa con Uor y de esa unión nace Tuor. Tuor se casa con Idril Celebrindal y de esa unión nace Eärendil. Y Eärendil, como vimos, se casa con Elwing y de allí nacen Elrond y Elros. Por otro lado, el otro hijo de Bregolas es Baragund. La hija de Baragund es Morwen Eledwen, quien se casa con Húrin, y de esa unión nace Túrin Turambar y Nienor Níniel. En la misma página nos pone el árbol número 4, la casa de Hador de Dor-lómin,
Y el número 5, el pueblo de Haleth, los Haladin de Brethil. De Maraj surge Hador Lorindol, quien tiene 3 hijos. Gundor, que no tiene descendencia. Después Galdor, quien se une con Jareth de los Haladin, y tienen a Húrin y a Huor. Húrin se casa con Morwen y tienen a Turin Turambar y a Nienor Niniel. Huor, por su lado, se casa con Rian y tienen a Tuor. Tuor se casa con Idril Celebrindal y nace Earendil. El último hijo de Hador Lorindol es Gloredhel, que a su vez se casa con Haldir. Pero acá el árbol genealógico se mezcla con el del pueblo de Haleth porque nos muestra que Haldir es hijo de Halmir y es otro árbol genealógico al lado. Gloredhel y Haldir se casan y tienen a Handir, y de Handir nace Brandir el Cojo. El otro hijo de Halmir es Jareth, que se casa con Galdor de Dor-Lomin y tienen a Húrin y a Huor. Y para finalizar con este capítulo, lo que nos muestra Tolkien es la división de los elfos y algunos de los nombres de las subdivisiones. Entonces, en primer lugar tenemos a los Quendi, que son todos los elfos. Todos los elfos son Quendi. En el libro nos muestra a la derecha, para mí los voy a mencionar primero porque es más fácil después hablar de las subdivisiones. Tenemos a los Avari, que son los renuentes, los elfos que rehusaron hacer el gran viaje. Y por otro lado tenemos a los Eldar, que son los elfos del gran viaje desde Cuy vienen. Se dividen en 3. Los Vanyar, todos fueron a Aman, y los Noldor, que también todos fueron a Aman, y los Teleri, que hay también 3 subdivisiones. Dentro de los Teleri tenemos los que fueron a Aman, los que permanecieron en Beleriand y los que abandonaron la marcha de los Teleri al este de las montañas nubladas. De todos los Noldor que fueron a Aman, ya sean Vanyar, Noldor y Teleri, se los nombra Calaquendi, que son los elfos de la luz o altos elfos. Llegaron a Aman en los días de los 2 árboles. Y de los Teleri que no hicieron el viaje, que no llegaron a Aman, surgen los Sindar, los elfos grises, y los Nandor, de los que algunos entraron después en Beleriand, y los Laiquendi, que son los elfos verdes de Osirian. A todo este grupo, los Sindar, los Nandor y los Laiquendi, se los llaman Umanyar, los Eldar que no eran de Aman. A los Umanyar y a los Avari, que fueron los primeros elfos que mencioné, que fueron los que no quisieron hacer el gran viaje, se los llama en conjunto Moriquendi, que significa elfos de la oscuridad, porque nunca vieron la luz de los árboles. Y hasta acá llegan toda la genealogía de los personajes que vimos durante el libro. Nota sobre la pronunciación. La nota que sigue tiene sencillamente por objeto clarificar algunas de las características principales de la pronunciación de las lenguas élficas. De ningún modo es exhaustiva. Para una información cabal sobre el tema, véase El Señor de los Anillos apéndice E, que está en mi canal. Consonantes. C siempre tiene el valor de K o una C fuerte en castellano, nunca de S. Así pues, Celeborn es Celeborn, no Celeborn. En unos pocos casos se ha utilizado la K en la ortografía de este libro, como Tulkas Kementari. CH siempre tiene el valor de CH en el escocés Log o el alemán Bug, nunca el del inglés Church o el castellano hacha. Ejemplos son Carjaroth, Erhamion. DH representa siempre el sonido de una TH sonorizada, suave en el inglés. Vale decir la TH de den, no la de thin. Ejemplos son Medros, Aredhel, Howden Arwen. G siempre tiene el sonido de la G inglesa en get o en el castellano gato. Así pues, region, eregion no se pronuncian como en inglés region, y la primera sílaba de Ginglyth es como en inglés begin, no como en gin. Las consonantes dobles se pronuncian largas, así Yavanna tiene la N larga del inglés en unnamed, penknife, no la N corta de unnamed o penny. Vocales.
AI tiene el sonido de I en inglés, no de I en castellano. Así la segunda sílaba de Edain es como en el inglés dine, no dane. AU tiene el valor del inglés OW en town o el castellano auto. Así la primera sílaba de aule es como en el inglés owl y la primera sílaba de Sauron es como en el inglés sour, no sour. EI como en Teiglin tiene el sonido del inglés grey o el castellano peine. IE no ha de pronunciarse como en inglés peace, pues tiene que oírse ambas vocales, así nienna, no nina, como nieve en castellano. UI, como en uinen, tiene el sonido del inglés ruin, o en castellano ruina. AE, como en aegnor, nirnaeth, y OE, como en noeid, loeg, son combinaciones de las vocales AE o E, pero AE puede pronunciarse de igual modo que AI y OE en inglés toy. EA y EO no forman diptongo y se pronuncian como dos sílabas. Estas combinaciones se escriben EA y EO con la E con diéresis, o cuando inician un nombre EA y EO en la que la segunda letra tiene diéresis, como Earendil y Eonwe. U en nombres como Hurin, Turin, Tuna ha de pronunciarse U. Así pues, Turin, no Tiurin. ER, IR, UR ante una consonante como en Nerdanel, Kirdan, Gurthan, o al final de una palabra como en Ainur, no ha de pronunciarse como en el inglés fern, fear, fur, sino como en inglés air, ear, or, ir, ur en castellano. E al final de las palabras se pronuncia siempre como vocal distinta, y en esta posición se escribe E con diéresis. Igualmente se pronuncia siempre en el medio de las palabras, como Celeborn y Menegroth. Un acento circunflejo en los monosílabos de la lengua sindarin indica la vocal particularmente larga propia de esas palabras. Así, Hin, Hurin, pero en los nombres de las lenguas Adunaic, Númenoriana, y Husdul de los enanos, el circunflejo indica siempre vocales largas. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos. Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.